Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Compañero Hugo Chávez, presente. La revolución bolivariana, presente. Let's go. Yo en Caracas, el proceso va para adelante. En Chicago, el proceso va para adelante. Yo en the South Bronx, el proceso va para adelante. It goes worldwide, el proceso va para adelante. I can't front, I'm upset that they took our building. Next thing, the comandante, man, I know they killed them. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time. Time to step it up, cause I still smell sulfur. Still smell the money in this capitalist culture. I'm dedicating verses to my boy Jamil. He out there in Venezuela, front line is real. Hunts Point, New York, 2005. That's when I realized the revolution's so alive. We ain't never had a president come around mine. He brought oil for the poor in the winter time. He showed love to the Bronx, that's called solidarity. We show love back, ain't no politician scaring me. Anti-imperialist, till I go delirious. The work is getting serious, that's why they keep fearing us. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Yo en Caracas, el proceso va para adelante. En Chicago, el proceso va para adelante. Yo en the South Bronx, el proceso va para adelante. It goes worldwide, el proceso va para adelante. Forward, this movement ain't defeated, la lucha sigue. Dentro de todos esa rebeldía existe. La CIA comete crimen, igual las ideas viven. Aquí el pueblo decide, no lo que los medios dicen. Quieren parar una cultura alternativa. Fíjate desde el Bronx hasta América Latina. Capitalistas van, capitalistas vienen. Buscan tus bienes, quieren hacer lo que quieren. Ahora decimos no, no al imperialismo, neoliberalismo, los bancos, los ricos. Ni un millonario, Chávez fue solidario. Ni Bush ni Obama llegaron a ayudarnos. No lo olvidamos más que venezolanos. Esto cruza fronteras, hip hop bolivariano. América Unida, como creamos ese frente. Solidaridad por todo el continente. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Yo en Caracas, el proceso va para adelante. En Chicago, el proceso va para adelante. Yo en the South Bronx, el proceso va para adelante. It goes worldwide, el proceso va para adelante. El proceso va para adelante. Bienvenidos a nuestro programa Mirando al Sur. Analizaremos los acontecimientos que están formando la geopolítica de Sudamérica y el Caribe, lo que en realidad quieren los pueblos nuestros, dando uso total de la democracia. Mucho se ha visto en los últimos años en los medios de comunicación sobre los acontecimientos que se llevan a cabo en Sudamérica y el Caribe en aproximadamente 20 años. Muchas personas aún no lo entienden. Y la verdad es que es un poco difícil de comprender, ya que los medios difieren mucho en cómo dan la información, la cual es vital para poder entender y tener una opinión real de los hechos. Para darnos claridad, tenemos hoy con nosotros al honorable embajador alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas, Julio Escalona. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Antes de que comencemos, me gustaría decir que el embajador Escalona es economista de profesión, ha participado en eventos académicos internacionales en Japón, en México, en Brasil, en Venezuela, es fundador del Partido Liga Socialista, ha publicado más de 4 libros y fue comandante guerrillero en los años 60 y en los años 70. Además de eso, duró aproximadamente 17 años en la clandestinidad, en la lucha. También me gustaría leer un pequeño párrafo sobre un artículo que escribió Juan Medina Figueredo en patriaurgente.com. Él dice así: jóvenes, patria, pueblo socialista y qué hacer en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Se funden en la palabra y la acción de Julio Escalona Ojeda, que cumple 60 años de vida revolucionaria, iniciados formalmente en una marcha contra la dictadura de Pérez Jiménez, con consignas y pancartas contra el tirano,
esgrimidas y enarboladas por estudiantes del Liceo Pedro Gual y de la Escuela de Derecho en Valencia. El 12 de febrero de 1953 culminó con el cerco policial a ese liceo, donde se concentraron finalmente los estudiantes, produciéndose una mediación del director de ese instituto para que saliesen estos jóvenes, unos detenidos en el intento y otros logrando llegar a sus hogares. Luego vendría la huelga universitaria del 21 de noviembre de 1957, el golpe militar del 1 de enero de 1958, encabezado por Hugo Trejo, la huelga de la prensa, la huelga general y el asalto a la sede de la Seguridad Nacional el 23 de enero de 1958, acontecimientos en los cuales, en los barrios y en las calles de Caracas y Maracay, Julio Escalona Ojeda estuviese jugándose la libertad y la vida. Usted tiene 60 años o más en esta lucha. Bueno, este año exactamente, este 2013, el 12 de febrero de este año, se cumplieron 60 años de esa jornada que Juan Medina está refiriendo en ese breve relato, ¿no? Sin lugar a duda que usted es una persona que tiene conocimiento sobre la lucha porque la ha vivido y ha sido parte de ella. Embajador Escalona, ¿nos podría decir qué está ocurriendo en Sudamérica y el Caribe hoy? Bueno, vamos a intentar explicar eso, incluso usando el nombre de este programa, ¿no? Porque el nombre de este programa es Mirando al Sur. Y cuando nosotros decimos Mirando al Sur, entiendo yo que no es que simplemente estamos mirando al sur geográfico, porque tú usaste un término geopolítico. Entonces, el mirar al sur es una mirada geopolítica, porque el sur representa hoy día a todos los pueblos, a todas las naciones que están en rebelión o podrían estar en rebelión, y por lo tanto esos pueblos están en el sur, o sea, en América Latina y el Caribe, pero fíjate que América Latina, México está en el norte, ¿no? En África, en Asia, pero también la gente que se ha rebelado aquí en Estados Unidos, también la gente que se ha rebelado en Europa. Es decir, el sur, la mirada al sur, es una mirada geopolítica. Y solo así podemos entender realmente lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, hay efectivamente un proceso de despertar en el sur. Ese proceso, a mi juicio, lo comanda América Latina. Es el continente de la rebelión en el mundo y sobre todo en el mundo del sur, es América Latina. Y así ha venido siendo. Y lo que ocurre precisamente en América Latina y en otros continentes es que hay un despertar de los pueblos y ha surgido un nuevo liderazgo, ¿no? Que tiene su antecedente en Fidel Castro, pero luego en Chávez. Chávez tomó ese testigo y levantó un movimiento mundial y que tuvo en América Latina una réplica, una representación sumamente importante en las figuras de Evo Morales, de Correa en Ecuador, de Ortega en Nicaragua, bueno, Chávez en nuestro continente, pero también Lula, también Kirchner, Cristina. Es decir, hay un nuevo liderazgo cuyas características esenciales han sido la defensa de la soberanía, la lucha antiimperialista y la lucha por la transformación social, es decir, por la inclusión social. En síntesis, por la democracia, la libertad, la soberanía y la justicia social. Excelente. ¿Y desde cuándo podríamos decir que está sucediendo esto? ¿Desde cuándo comenzó este proceso? Bueno, las fechas son muy difíciles, incluso traicioneras, ¿no? Porque, por una parte, en el caso de América Latina, es un hecho singular, porque en América Latina las rebeliones han sido sucesivamente derrotadas. Pero la historia demuestra que en América Latina, de nuevo, la gente se levanta.
Después de los años 60 y 70, las luchas en América Latina fueron arrasadas. Fue derrotada la lucha armada en Venezuela, en otros continentes, vino el periodo de los desaparecidos, de las dictaduras militares, ¿no? Y parecía que el continente no se iba a levantar más, porque toda una generación de dirigentes revolucionarios fue exterminada, movimientos sociales completos exterminados, destruidos. Es decir, se miraba a América Latina en los años 80 y parecía un cementerio, ¿no? Nadie suponía que entrados los 90 ese continente estaba rebelándose de nuevo. Entonces, en el caso, por lo menos de nuestro continente, posiblemente valga para todos los continentes, pero escasamente uno puede hablar de la experiencia inmediata, pues, escasamente, ¿no? Entonces, en esa experiencia inmediata, yo observo que América Latina ha sido un continente que se ha caracterizado porque no desaparece la lucha. Generación tras generación, siempre pasan 10 o más años y de nuevo el continente está en lucha. Entonces yo podría decir que este es un continente que está en lucha siempre, con intervalos de derrota, de hecatombe, pero hay un refrán en Venezuela, que no sé si en otras partes de América Latina se conoce, que dicen que el pueblo es como el cuero seco, que cuando se pisa por un lado, ese cuero seco se levanta por otro. Entonces es un poco la imagen del cuero seco, ¿no? Entonces, ¿cuándo comenzó? Desde que el cuero seco existe. Excelente. Bueno, pues eso nos lleva a nosotros a video number 1, please. Vamos a ver este video por unos minutos porque habla precisamente sobre, bueno, en los años 80 decía que Sudamérica y el Caribe parecía un cementerio. Un cementerio. Sí, porque no había nada. estaba lleno de derrotas, se imponen las políticas neoliberales y comienza, se empobrece el continente, se empobrece la gente y parecía que se perdía la esperanza. Pero entonces llegan los años 90 al principio y vamos a ver este video, por favor. Algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos desde siglos hace en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño integrado como una sola nación que somos. En ese camino andamos y como Aquiles Nazoa dijo de José Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares. Y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho. Y no lo digo ahora aquí en Cuba, porque está en Cuba y porque, como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyado, sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos. Lo decíamos en los salones, en las escuelas militares de Venezuela. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Eso fue en el 1994. ¿Qué significado tenían esas palabras para lo que hoy estamos viendo? Bueno, las palabras del presidente Chávez siempre tuvieron un significado profético. Y eso que está diciendo ahí es precisamente esa visión geoestratégica, geopolítica que tuvo el presidente Chávez. Porque como dije la otra vez, el presidente Chávez quizá el principal geopolítico del siglo XXI, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y él está visualizando ahí un continente integrado, está visualizando un continente unido. Y esa fue la tarea que el presidente Chávez se planteó y nos planteó a todos. Bueno, y eso es lo que finalmente logró el presidente Chávez antes de irse temporalmente de este mundo físico, ¿no? Porque el presidente Chávez reivindicó la geopolítica de Simón Bolívar y se apoyó en ella, la conocía perfectamente, y la geopolítica de Simón Bolívar
era la política y la unidad del continente. Y por eso el imperio de esa época trabajó contra toda la obra de Bolívar, porque Bolívar siempre representó esa posibilidad de unidad. Y en este caso, de América Latina, pero de cualquier pueblo, no hay duda que el pueblo unido jamás será vencido. Y como el pueblo unido jamás será vencido, por eso es por lo que desde esa época el imperio comienza a enfrentarse a Hugo Chávez y todo lo que ese movimiento representó. Entonces, ese discurso, dicho en La Habana, tiene ese significado profético. Entiendo. La desigualdad económica es sin lugar a duda algo escalofriante. Cuando vemos la brecha entre ricos y pobres ensanchándose cada día más, podemos ver los afrodescendientes y pueblos originarios que son los más perjudicados. ¿Por qué está pasando esto en este momento en que hay mayor acumulación de riquezas en el mundo, además de los altos avances de tecnología que se han implementado para la agricultura y para la producción de alimentos y muchas otras cosas? Mira, la FAO, que acaba de hacerle un reconocimiento importante a Venezuela, que ha sido ocultado internacionalmente. La FAO, el presidente Nicolás Maduro acaba de visitar Roma y uno de los lugares que visitó fue la FAO, que funciona en Roma. La FAO es una organización de las Naciones Unidas que trabaja sobre el tema de los alimentos, de la agricultura y la alimentación en general. Y le ha hecho un reconocimiento a Venezuela como uno de los países que más ha avanzado en la erradicación de la pobreza, en la erradicación del hambre. O sea que algo podemos decir ante el mundo sobre esto, ¿no? La FAO ha dicho que actualmente las fuerzas productivas existentes en el planeta son capaces de alimentar a 12.000 millones de personas. Somos 7.000 millones. Es decir, que no hay duda que la pobreza existe porque hay una gran concentración de la riqueza. Pero la concentración de la riqueza es una tendencia natural de una sociedad dominada por el capital. Porque el capital no trabaja ni por la democracia, ni por la igualdad, ni por la distribución de la riqueza. El capital trabaja porque hay una ganancia. Si no hay ganancia, el capital no invierte, se dedica a otras actividades. Y eso es lo que pasa hoy día. Que el capital se ha ido tomando distancia, separando de la producción. En la medida en que se separa de la producción, no crece el empleo, no crecen los ingresos y lo que crece es la pobreza. Entonces hemos llegado hoy a una paradoja que en el mundo puede haber crecimiento sin bienestar. Es decir, hay cifras de crecimiento económico que no se corresponden a su vez con que crezca el bienestar. En los años 60, en los modelos de estado del bienestar, en los modelos keynesianos, existe una articulación entre crecimiento de la inversión, crecimiento del empleo, crecimiento de los ingresos y nueva inversión. Esa articulación está rota y la rompió el capital financiero, que es el que domina el mundo hoy. Y el papel de los bancos también cambió. Los bancos eran un instrumento de mediación entre el ahorro en general, público y privado, y la inversión. Los bancos hoy son instrumentos de especulación. La especulación es la trampa más importante que se le hace a los pueblos. Voy a poner un solo ejemplo. El capital financiero, entre otras cosas que ha inventado para expoliar y para acumular diariamente millonarias sumas, creo lo que se llaman los mercados a futuro. Yo voy a poner el caso de los alimentos, que es muy gráfico. El capital financiero compra las cosechas a futuro. Ya varias de las principales cosechas que lo que se ha sembrado antes, ahora y después, ya está comprado. Eso significa que ellos en su oportunidad tienen ya el monopolio de esos productos, de esos alimentos, y le pondrán el precio que les convenga. Y una de las causas del hambre, eso está registrado en el mundo y de la pobreza, es este mecanismo de los mercados a futuro, en los cuales los principales bancos del mundo compran las cosechas y las venden al precio que deseen. Incluso pueden crear escasez. Y la escasez es propia del mundo del capital. Tanto que el capital no existiría con abundancia. ¿Por qué razón? Porque si hay abundancia, ¿cuánto valen los productos? Pues valen cero o casi cero.
si hay abundancia. Y si va en cero, casi cero, no hay las ganancias que el capital espera. Por lo tanto, el capital es un sistema que es enemigo de la abundancia. El capital existe con la escasez. Entonces, un sistema que exista con la escasez solo puede generar pobreza y hambre. Perfecto. Se contradeciría a sí mismo si dejara que haya abundancia de alimentos. No, bueno, existe la abundancia en realidad. La abundancia existe concentrada en los que concentran los ingresos a su vez. Es que ha ocurrido ya, si hay abundancia de trigo, son capaces de quemar las cosechas y lo han hecho. El acaparamiento. No solo acaparamiento, quemar cosechas, lo han hecho. O echar la leche al agua, a los lagos, eso pasó en Venezuela hace un tiempo. Que un estado productor de leche en Venezuela es el estado Zulia, que también es productor de petróleo. Y los ganaderos echaron la leche al lago de Maracaibo para crear escasez. Eso ocurrió en muchos lugares del mundo y yo estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo podrían decir, y aquí también ocurrió, allá también ocurrió. O sea, son capaces de destruir la producción para generar escasez. O sea, destruyendo vidas. Destruyendo vidas, aparte de la utilización de la guerra como mecanismo. Aparte de la utilización de la guerra, pero al destruir vidas no solo las vidas humanas, sino que al destruir la naturaleza, destruyen la vida natural y la vida de todos. Eso nos lleva a nosotros a ver el próximo video. Can we play video number 2, please? De la juventud, que ahora se llama así. Después del ataque al cuartel Moncada. Vean cómo las generaciones se suceden. Cómo 40 años después nos visita el jefe de un movimiento revolucionario bolivariano. ¿Y en qué momento? En el momento en que quizás como nunca hacen falta las ideas de Bolívar y de Martí. En los momentos en que como nunca en este mundo de hegemonismo unipolar, nuestros pueblos están amenazados de ser devorados, totalmente devorados por el imperio. En el momento en que se quiere hacer trizas del principio de la independencia y de la soberanía popular, el líder bolivariano prefería la conquista del poder sin derramamientos de sangre. Perfecto. Esas son las palabras del comandante Fidel Castro de Cuba. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI y qué en realidad significa eso? Bueno, eso lo explicó reiteradamente el presidente Chávez y ahora con recordar algunas de las cosas que el presidente Chávez dijo, pero también las que han ido diciendo otros líderes como Evo Morales, como Correa, como Ortega, pero las que han ido diciendo también los pueblos, ¿no? Socialismo del siglo XXI, entre otras cosas, para distinguirse del socialismo del siglo XX. Porque el socialismo del siglo XX no pudo convivir con la democracia, no pudo convivir con una consulta abierta con los pueblos. Entre otras cosas, porque el socialismo del siglo XX se desarrolla desde la Revolución Rusa en medio de la guerra, en medio de la agresión. Entonces, aparte de concepciones políticas y teóricas que podrían explicar esto, hay una explicación también con la geopolítica de los tiempos, ¿no? Que fueron procesos agredidos sistemáticamente, violentamente, y es muy difícil que la democracia sobreviva en esas condiciones. El socialismo del siglo XXI, si algo se propone, es que haya socialismo con democracia, con libertad, para todos, incluidos, como en el caso de Venezuela, para lo que se llama la derecha, que también se expresa. Solo que esa derecha en Venezuela es enemiga de que el pueblo se exprese. Y por eso conspira permanentemente contra el gobierno bolivariano. Pero el presidente Chávez lo dijo de esta manera, ¿no? Yo invitaría
a que consigan un folleto que se editó en Venezuela que se llama Golpe de Timón. Golpe de Timón fue la última intervención que hizo el presidente Chávez el 20 de octubre del 2012, el 20 de diciembre de el 20 de octubre de 2012, en el último Consejo de Ministros que él dirigió. En ese golpe de timón, el presidente Chávez dice, se trata de establecer una hegemonía democrática. Se trata de convencer y no de imponer. Entonces el socialismo del siglo XXI es en buena medida eso, es convencer, no imponer el socialismo. Y en Venezuela por eso es que el socialismo convive con el mayor número de consultas democráticas que se registran en el mundo, ¿no? Pero además, otra cosa muy importante, es que el socialismo del siglo XXI representa la diversidad de lo que los pueblos, en el caso de América Latina y el Caribe, son. Nuestros pueblos son sumamente diversos. Es decir, son diversos socialmente, son diversos culturalmente, son diversos históricamente. Entonces, ¿cómo recoger eso en un movimiento político? Bueno, en un movimiento político también diverso. Y en ese sentido, el socialismo del siglo XXI es bolivariano, porque el pensamiento de Bolívar es también un pensamiento muy diverso y abierto, no es cerrado. Entonces, el pensamiento del siglo XXI, el del socialismo del siglo XXI, es también un pensamiento abierto. Entonces, cuando se habla de la hegemonía, entonces se trata, hoy día esa batalla por la hegemonía, es la hegemonía del pueblo. El sujeto pueblo no es simplemente una clase social, sino una diversidad de clases y capas sociales. Ese sujeto pueblo está formado, bueno, por trabajadores de la ciudad, del campo, intelectuales, profesionales, artistas, creadores, y eso es lo que es el movimiento, el socialismo del siglo XXI. Fíjense, por ejemplo, que en Venezuela hay un gran crecimiento de la conciencia del pueblo, ¿no? Y eso se demuestra en las luchas que el pueblo venezolano da, pero esas luchas no solamente son políticas, son luchas culturales también. Por eso Venezuela ha dado origen a la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, que ha triunfado aquí en el mundo entero. Y esos son jóvenes que provienen de los sectores más pobres de Venezuela. Y para este año, el proyecto es incorporar 500.000 jóvenes más a ese proceso. Es decir, solo un proceso diverso, plural y de una hegemonía que no se impone, sino que convence, puede subsistir en nuestros medios con consultas electorales. Y el presidente Chávez dijo claramente, no es dictadura del proletariado, es la hegemonía democrática. Excelente, muchas gracias. Do we have video 3 ready? Let's watch. Vamos a mirar este video a ver lo que dice Evo Morales, donde habla de los recursos naturales de su pueblo amado Bolivia. Por favor. Los gobiernos neoliberales, cuando estaban presentes con presidente frente al pueblo, nunca. Solo aparecían a veces para las elecciones. Los anteriores gobiernos, cuando firmaban acuerdos ante el pueblo, nunca. Yo me acuerdo, recordemos y refresquemos la memoria. Los años del 90 firmaban esas normas llamadas de capitalización cuando eran de privatización o descapitalización Bolivia. Y cómo promulgaban leyes o cómo firmaban acuerdos, contratos inconstitucionales. Firmaban en Palacio o en Palacio de Comunicación, cercado de policías, cercado de militares, para que el pueblo no intervenga esos acuerdos o esas normas que era para asaltar, para saquear al pueblo boliviano. Perfecto, ese es Evo Morales, dándole la bienvenida a la primera visita a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, su primera visita a Bolivia como presidente de Venezuela, donde él habla sobre cómo eran los tratos antes a los pueblos originarios de Bolivia.
y lo que está sucediendo en el gobierno. ¿Cómo encaja eso con lo que usted acaba de decir anteriormente sobre el proceso de socialismo del siglo XXI? Bueno, precisamente el presidente Evo Morales está señalando una característica democrática del proceso boliviano. Él está hablando precisamente de las acciones claras ante los pueblos, de las consultas, ¿no? Y algo que es característico de estos procesos que se están dando en América Latina, lo mismo ocurre en Ecuador, lo mismo ocurre en Nicaragua, que la tendencia cada vez más a la participación popular. Por eso el presidente Chávez habló de la democracia participativa y protagónica. O sea, se participa con protagonismo, ¿no? Entonces el presidente Chávez está hablando de ese tema y está hablando de las comunidades originarias que de nuevo tienen un papel relevante en estos procesos, todavía en tránsito, con conflictos, pero obviamente que nunca las comunidades originarias habían tenido tal importancia en los procesos políticos de América Latina como lo tienen hoy. En algunos casos luchando, en otros casos participando en las actividades políticas, claramente como el caso de Venezuela, Bolivia, etcétera. Pero un componente importante de este proceso es que el sujeto revolucionario, el sujeto pueblo, como digo yo, es sumamente amplio y diverso, que ya lo señalé. Entonces, una de las características es esa. Entonces me parece relevante en la intervención del presidente Evo, en primer lugar, eso. En segundo lugar, la bienvenida al presidente Maduro en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento la oposición venezolana está diciendo que hubo un fraude, que esas elecciones no fueron legítimas, y eso ha ido desdibujándose cada vez más. Porque, en primer lugar, uno de los gobiernos que dijo no reconocer al presidente Maduro fue el gobierno aquí de Estados Unidos. Bueno, pero hace poco se entrevistó al secretario de Estado John Kerry con el canciller Howard. Bueno, entonces de hecho reconoce al gobierno. Y no solo se reúnen, sino que crean unos mecanismos de negociación para reiniciar relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, porque relaciones hay, ¿no? Es decir, eso no se hace con un gobierno que tú reconoces, ¿no? Más allá de la retórica, más allá de lo que se pueda decir, ese es un reconocimiento. Pero luego, el presidente Maduro recibió el reconocimiento de la CELAC, de UNASUR, de todos los gobiernos del continente, pero además fue a Europa y fue recibido por el presidente de Italia, por el presidente de Francia, ¿no? Y es recibido por el Papa. El Papa no recibiría a un presidente puesto en duda, pues. Es decir, esa historia del fraude en general no la ha querido ningún sector importante del mundo. Solo los medios de la derecha, y particularmente aquí, siguen con esa, como decimos, esa cantaleta, pues. Pero eso ha sido dejado de lado. Y si el presidente Maduro sigue lo que está haciendo, que lo está haciendo bien, sin duda, la oposición que ya ha ido retornando al lugar donde siempre ha estado, que es a la defensiva. El presidente Chávez siempre los colocó a la defensiva. Y ahora, después de todos los problemas e inconvenientes que la oposición generó a raíz del 14 de abril, el país está tomando un rumbo, y es el rumbo a través de la consulta democrática, del gobierno democrático, de la participación y del debate político democrático. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Se podría decir que los Estados Unidos entonces está jugando un papel asegurándose de que sigan las relaciones bilaterales, ¿no?, de negocios, pero a la vez dándole aire a la oposición para que continúen la presión en el gobierno. Bueno, sí, se podría llamar presión. Más que aire, le ha dado dinero. Ojalá le dé aire nada más, ¿no? En todo caso el aire es libre, ¿no? Lo podemos respirar todo. El problema es que financia, ¿no?, la desestabilización en Venezuela, pues. Y eso ha sido público y notorio, precisamente. Nosotros esperamos que en este proceso de conversaciones que hay se establezca un trato normal, regular, independientemente de las diferencias, y que ojalá el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos puedan llegar a feliz término en estas negociaciones, lo que implica también que el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela pues también se reconcilien y se encuentren, que nunca han estado separados, pues. Entonces hay un proceso muy importante y por eso debo hablar poco sobre eso, porque eso se está canalizando al más alto nivel. Entiendo. Pero lo que no hay duda
es que hay un proceso que se ha reiniciado y el doctor Calixto Ortega, que es el actual encargado de negocios de Venezuela en Washington, está jugando un papel muy relevante, ¿no? Y estoy seguro que el doctor Calixto Ortega va a hacer un trabajo que va a facilitar el encuentro de los gobiernos y de los pueblos. Excelente. Nosotros le enviamos una invitación a Calixto para tenerlo en el programa. Ojalá que pueda visitarnos pronto, ¿no? Bueno, ojalá, él es una persona muy importante. Sí, sí. Nosotros tenemos un video que es importantísimo que lo veamos. Es sobre el presidente Rafael Correa durante la toma de posesión, ahora en mayo. Nosotros hablamos al principio, y usted lo tocó, el tema de la geopolítica, que no solamente el mapa y la geografía, ¿no? Pero la política, la economía. Y yo creo que en este video, Rafael Correa, presidente de Ecuador, lo anuncia, lo dice claramente en su toma de posesión, cómo él está encaminando. Y vamos a ver el video porque estamos hablando de ese proceso en conjunto, como usted dijo al principio. Tuvimos a Lula, a Evo, tenemos a Cristina, a Kirchner, y o sea que es un conjunto ese. Estamos viendo a Sudamérica y el Caribe como una nación. Tenemos a Ralph González de San Vicente en las Granadinas. Haití está trabajando. En los países del Caribe que son miembros del ALBA. Exacto. Can we see video number 4, please? El respeto a la naturaleza y la participación social son características del socialismo del siglo XXI. Y nadie ha dado mejor ejemplo de aquello que la Revolución Ciudadana. Sin embargo, hay excesos y fundamentalismos que harían fracasar cualquier proyecto político. Dogmáticamente se ha pasado de un extremo a otro, de considerar al ser humano lo único importante en la naturaleza, sin que importaran los efectos ambientales de nuestras acciones, a considerarlo ahora en poco menos que un estorbo en dicha naturaleza. Para nosotros, el ser humano no es lo único importante, pero sigue siendo lo más importante de la Pachamama. Y como ya mencionamos, el imperativo moral es sacar a ese ser humano de la pobreza, para lo cual necesitamos un uso responsable y total de nuestros recursos naturales. Buscar superar la economía extractivista con el infantilismo de no extraer petróleo equivale a superar la economía agroexportadora dejando de exportar banano. Seguramente lo único que se lograría sería más miseria. Sobre la participación social, ciertos grupos pretenden no la consulta previa, que la cumplimos, está establecida por los tratados internacionales y por nuestra Constitución, sino que pretenden el consentimiento previo, que en la práctica nos lleva de la democracia de las mayorías a la democracia, entre comillas, restringida, donde ciertos grupos tienen capacidad de veto, lo cual desarrolla corrupción, además de hacer a nuestros países ingobernables. Nuestra gran oportunidad para poder desarrollarnos con soberanía, sin tener que soportar la explotación que tuvieron que aguantar ciertos países del sudeste asiático, que deliberadamente tuvieron que permitir que se explote su fuerza laboral porque no tenían recursos naturales. Latinoamérica sí los tiene, no tenemos por qué pasar por esa etapa. Nuestra oportunidad para lograr ese desarrollo en soberanía, sin aguantar explotación, sin tener que someternos a las transnacionales, para poder decirles con dignidad, vengan si quieren, esa oportunidad son nuestros recursos naturales no renovables. Esa fue la intervención en la toma de posesión del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Yo particularmente lo veo a él como, no solamente como el presidente de Ecuador, pero como miembro del ALBA, UNASUR y de CELAC. O sea, lo veo como parte de ese movimiento que está llevando a cabo este proceso. ¿Qué impacto tiene eso que dice Rafael Correa en la toma de posesión?
Bueno, la voz de Correa es una voz muy importante, como lo es la de Evo Morales, como lo es la de Ortega, porque son nuevos liderazgos que han ido surgiendo en el continente y que tienen mucho que ver con los procesos de integración, con una América Latina unida. Y por fortuna, ¿no?, la gran pérdida del presidente, que ha significado la gran pérdida que significa la ida del presidente Chávez, por fortuna están estos líderes que a su vez representan pueblos, porque lo importante de la herencia del presidente Chávez es que no solo en Venezuela, sino en el continente, los pueblos comienzan a ser actores de su propia historia, ¿no? Entonces, de eso también es una expresión Correa, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque significa que en América Latina la esperanza tiene un fundamento no solo en unas figuras políticas como la de Chávez. Chávez no está, y como decimos nosotros, Chávez vive, la lucha sigue. Pero sigue ¿por qué? Porque Chávez dejó un pueblo. Chávez formó al pueblo de Venezuela en una labor de pedagogía política que no recuerdo otro líder político que la haya realizado. Quizá Gaitán en Colombia, pero que fue frustrado por su asesinato, que era también un pedagogo cuando hablaba. Y una de las características que tienen todos estos presidentes es que también son pedagogos. O sea, hablan para educar, no hablan para manipular, sino que hablan con la verdad, hablan con franqueza, con sinceridad. Y eso es un hecho político nuevo de la política en América Latina. De líderes que sean capaces de educar, de movilizar y hablar con la verdad, hablar con sinceridad. Bueno, eso es un hecho. Por eso, en muchos lugares se considera, y yo considero, y creo que todos consideramos, que América Latina es el continente de la esperanza. Hay una gran esperanza aquí. El embajador de Bolivia aquí en Naciones Unidas, ¿no?, Sacha Llorenti, en un discurso que dio antes de las elecciones de abril en Venezuela, dijo: en Venezuela se está decidiendo el futuro del continente en esas elecciones, y es verdad, ¿no?, como en cualquiera de estos países, pero sobre todo en Venezuela, porque Venezuela ha tenido ese liderazgo que le dio el presidente Chávez de encabezar estos procesos. Por eso, con la muerte del presidente Chávez fue posible que un gobierno como el gobierno de Chile, con una posición política y ideológica distante de la del gobierno venezolano, declaró 3 días de duelo por la muerte del presidente Chávez. ¿Y por qué lo hizo? Porque reconoció que había muerto un líder de la integración de América Latina, que eso fue el presidente Chávez, ¿no? La otra cosa que ha planteado el presidente Correa es el tema de los recursos naturales. Es un tema muy importante. Yo, y he escrito sobre eso, prefiero hablar, en lugar de hablar de recursos, prefiero hablar de riquezas, ¿no? ¿Por qué? Porque con el advenimiento del sistema capitalista y del dominio del capital, el dominio del planeta por parte del capital, hay un cambio muy importante en la relación de los seres humanos con la naturaleza. Antes de la implantación del capital en el planeta, e incluso todavía hoy, particularmente en las comunidades originarias que subsisten, la relación con la naturaleza es como una fuente de la vida y no como un recurso. La naturaleza es la vida y la fuente de la vida. Un río es la fuente de la vida. La tierra fértil es la fuente de la vida. Entonces, en las civilizaciones originarias, la relación con la naturaleza es una relación de conservación, de protección, y la naturaleza es sagrada. Incluso hay dioses que son de la naturaleza, ¿no? Esa naturaleza sagrada no es para las comunidades originarias y para las civilizaciones anteriores al capitalismo, no es una mercancía. Por lo tanto, no es un recurso, porque precisamente desde ese momento comienza a hablarse de la naturaleza como un recurso económico, como una materia prima, para producir bienes que generan ganancias, que generan capital. Y entonces todos terminamos siendo recursos, y por eso se habla de recursos naturales y de recursos humanos.
Y una vez yo estaba en una asamblea en la universidad y entonces un profesor se paró y dijo, porque nosotros como recursos humanos, y yo me paré y le dije, más recursos será usted, porque yo no me considero un recurso humano, pues. Porque yo por fortuna he podido trabajar en lo que me gusta. Yo estoy haciendo un trabajo aquí que me gusta por la defensa del país, por la defensa del continente latinoamericano, por la defensa de los pueblos. Entonces es un trabajo que yo no lo hago como recurso humano, que lo hago como ser humano, que es lo que realmente somos. O sea, la naturaleza es naturaleza y los seres humanos somos seres humanos. Lo que pasa es que en la sociedad dominada por el capital existimos como trabajadores, no como seres humanos. Y entonces somos tratados como esclavos. Y la naturaleza existe como recurso natural y por eso es tratada también como una sierva, como una esclava sometida a explotación. Entonces esas son las primeras cosas que yo quiero dejar claras, ¿no? Entonces a mí el término recurso natural no me gusta, es generalizado, es el que se usa, pero yo protesto frente a ese término, ¿no? Y creo que el término riqueza es mucho más amplio, ¿no? Porque en general todos tenemos una riqueza. Tú eres rico y yo soy rico, ¿sabes en qué? En sentimiento, ¿no? En amor, en sensibilidad. O sea, somos ricos, somos millonarios, ¿no? Entonces la naturaleza también es rica, ¿no? O sea, ¿de qué no tiene la naturaleza? Es la fuente de la vida, ¿qué mayor riqueza que la vida? Entonces hablar de la riqueza natural, de la riqueza humana, en ese sentido de creación, entonces la producción no es solo producción de bienes y servicios, la producción es también creación, es la creación poética, es la creación musical, es la creación de literatura, de música. Entonces la riqueza natural para ser utilizada, una cosa es que se la utilicemos, otra cosa es que la explotemos. Entonces yo también hago una diferencia entre explotar los recursos naturales y utilizar la riqueza natural. O sea, tenemos pleno derecho a usar la riqueza natural, pero tenemos unos deberes, que son a su vez los derechos de la madre tierra, como introdujo el presidente Evo Morales ese debate en Naciones Unidas, porque ese debate no existía. Ese debate lo llevó a Naciones Unidas el presidente Evo Morales. Y entonces comenzó a hablar de los derechos de la madre tierra, que son nuestros deberes para con la madre tierra. Entonces, para utilizar las riquezas naturales, nosotros tenemos que reconocer los deberes que tenemos para con la riqueza natural. Es decir, nosotros tenemos una conciencia, una inteligencia que nos puede permitir discernir claramente en cuál relación establecemos con la naturaleza. Una relación de explotación o una relación de convivencia en la que damos y recibimos. Porque para utilizar la naturaleza tenemos que cuidarla o si no la destruimos. Entonces, hecha esa aclaratoria, a mí me parece muy importante lo que está diciendo el presidente Correa en el sentido de que obviamente esos recursos, riqueza natural, como digo yo, existen entre otras razones para proporcionarnos bienestar. Pero para que nos proporcionen bienestar tenemos que cuidarlo. Y en eso el presidente Correa ha hecho una cosa muy buena, que es el proyecto Yasuní, que es que hay petróleo en la zona de Yasuní, que es el Amazonas ecuatoriano, hay petróleo y él lo ha sometido a la condición de que no lo explota, pero pide que los demás estados, los demás países, le concedan a Ecuador el capital que está representado ahí. O sea, se queda ahí, no se daña la naturaleza, se preserva la naturaleza, se preserva la vida, pero recibimos, la humanidad nos debe una compensación. Y es justo que la humanidad, o sea, los otros estados, le den esa compensación. Sobre todo, ¿cuáles estados? Los que se han enriquecido explotando la naturaleza, los que se han enriquecido explotando nuestros recursos naturales. Entonces, esos estados nos deben una compensación. Y Ecuador tiene derecho a esa compensación, sobre todo ante un acto tan importante como renunciar a la explotación de petróleo para conservar esa vida, conservar la vida y permitir que la vida se reproduzca. ¿Y se reproduzca para qué? Entre otras cosas, para beneficio de nosotros.
Entonces, por eso este punto de los recursos naturales me parece a mí tan importante. Usted mencionó sobre la riqueza natural, de la naturaleza, y dijo que en una ocasión se quejó cuando mencionaron los recursos humanos. Eso nos lleva al punto de los trabajadores. Claro. ¿Qué papel está desempeñando los trabajadores para que este proceso se pueda estar llevando a cabo? Porque nosotros sabemos que Chávez solo no pudo haber impulsado lo que ha impulsado en 14 años. Nosotros sabemos también que Correa tampoco puede impulsar lo que ha podido impulsar hasta ahora. ¿Cuál es la función y el papel que están desempeñando los empleados en este proceso del movimiento, o se podría llamar proyecto el proyecto bolivariano? El proyecto bolivariano, que es el socialismo del siglo XXI. Pero fíjate, tú has dicho los trabajadores, has dicho los empleados. Uh-huh. Ya tú has utilizado dos palabras que expresan conceptos, ¿no? Los trabajadores del campo y la ciudad, claro que están realizando un papel fundamental en el proceso bolivariano. Entre otras cosas porque los trabajadores son creadores de riqueza, no simplemente de plusvalía, creadores de riqueza, ¿no? Ahora, los trabajadores en su sentido más amplio son trabajadores de acuerdo con la división del trabajo, que alguna de las cosas que tiene que acabar el socialismo del siglo XXI es con la división del trabajo establecida por el capital. Una de las primeras divisiones, una central que tiene que ver con la explotación, es la división entre trabajo manual y trabajo intelectual. Eso es producto de la expropiación del saber y la acumulación de saber por una capa de la sociedad. Entonces nosotros tenemos que romper esa división del trabajo. Y entonces tenemos que reconocer que trabajadores de la cultura, y que el trabajo de la cultura no es mejor que el que trabaja con una máquina, ¿no? Lo que tenemos que lograr, como lo planteó Marx en la ideología alemana, es que tú puedas ser trabajador de una máquina, pensador, escritor, en distintos momentos de tu vida, ¿no? Porque no hay una división del trabajo que me separe a mí de ti. Si yo soy trabajador manual, puedo ser trabajador manual, pero también trabajador intelectual después. Yo puedo ser en la mañana trabajador manual, en la tarde puedo ser trabajador intelectual, y de otro rato descanso, en la misma persona, ¿no? Entonces, el ideal y el objetivo es que una sola persona pueda ser trabajador manual, trabajador intelectual y descansar. Y que pueda ser entonces un ser humano integrado. Porque la división del trabajo conduce a la desintegración del ser humano. Es decir, nosotros necesitamos volver a ser seres humanos, porque lo que somos actualmente es mercancía, y como mercancía somos tratados. Y por eso hoy día una de las tendencias del capital es retornar al trabajo esclavo. Hay una tendencia a reponer la esclavitud en el mundo, y eso, hacia allá vamos, a ser cada vez más esclavos. Entonces, nosotros, uno de los objetivos es que tú, que yo podemos ser simultáneamente, y el otro, el que está aquí y el más allá, todos los que somos diversos, porque somos distintos, podemos ser cada uno un trabajador manual, un trabajador intelectual y con derecho al descanso. Entonces, este problema del papel de los trabajadores tiene que ser visto en esta perspectiva de un trabajador que es integral, que no solo existe como trabajador, o que deja de existir simplemente como trabajador para existir definitivamente alguna vez en la vida como ser humano. Entonces, esos seres humanos que son trabajadores y que actualmente por la división del trabajo del capital están divididos entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales, tienen un gran papel que cumplir. Y cuando yo hablo del sujeto pueblo, hablo de ese pueblo que es diverso, que está formado por distintas categorías de trabajadores. Y como en esas distintas categorías de trabajadores, la unidad entre ellos es la clave también del proceso bolivariano. La unidad de todos estos sectores. Y eso es una de las cosas que el presidente Chávez insistió y trató de lograr, ¿no? Y cuando el presidente Maduro, que viene a ser chofer de un autobús, o sea, un trabajador manual, bueno, ahora es nada menos que el presidente de un país. O sea, un trabajador intelectual de primer orden, de primer rango. Entonces él está muy orgulloso de su pasado como chofer,
Y por supuesto muy orgulloso de su presidente como el principal trabajador intelectual de Venezuela, porque es el que le toca conducir políticamente no solo a Venezuela, porque la responsabilidad de Venezuela es latinoamericana, es mundial. Entonces cuando el presidente de Venezuela, que actualmente es el presidente Nicolás Maduro, habla y hace para el mundo, habla y hace para el continente. Entonces, todos esos trabajadores deben estar en la capacidad de ser como hoy el presidente Maduro, que pudo formarse, pudo recibir enseñanzas no académicas, porque no se formó en una universidad, pero demostró que sin ir a una universidad él puede ser presidente y un buen presidente del país llamado Venezuela. Entonces podríamos decir que este proceso bolivariano, el socialismo del siglo XXI, está en buenas manos, porque sin duda los trabajadores han despertado y están tomando la iniciativa. Hugo Chávez fue militar, sí, y le sirvió al pueblo con toda su alma, con todo su corazón. Dio su vida, muchas veces lo repetía, que él estaba dispuesto a dar su vida. Podemos decir entonces que el proceso está en buenas manos. Sí, está en buenas manos en muchos sentidos. En ese que tú acabas de decir, pero además porque Chávez formó un pueblo. Fíjate que en las elecciones del pasado 14 de abril, en donde la votación fue estrecha, sin embargo, hay que ver lo que significa 7 millones y pico de venezolanos votando por el socialismo. Eso no había existido nunca en Venezuela, pero creo que en el continente de América Latina tampoco, ¿no? Entonces, ese es un hecho histórico, es un hecho relevante, ¿no? Entonces, tenemos pueblo, como dijo el presidente Chávez en su último discurso del 8 de diciembre, cuando partió hacia Cuba. Tenemos pueblo, tenemos patria. Bueno, embajador, le quiero dar las gracias por su tiempo y por informarnos tanto sobre este proceso. Nosotros sin duda lo vamos a tener aquí de nuevo para seguir dando luz y entendimiento sobre este gran proceso bolivariano que se está llevando a cabo en Sudamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Bueno, siempre pueden contar conmigo. Siempre estamos aquí, como decimos en Venezuela, al pie del cañón. Compañero Hugo Chávez, presente, la revolución bolivariana, presente, let's go. Yo en Caracas, el proceso va para adelante. En Chicago, el proceso va para adelante. Yo en the South Bronx, el proceso va para adelante. It goes worldwide, el proceso va para adelante. I can't front, I'm upset that they took our building. Next thing, the comandante, man, I know they killed them. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time.